Muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa. Hoy dedicamos nuestro espacio a una enfermedad crónica que, aunque tiene menos presencia en la población pediátrica, afecta a este grupo etario. Me refiero a la diabetes. Por ello, voy a recibir ya en minutos a nuestro invitado habitual del espacio. Primero sería pertinente explicar qué es la diabetes, doctor, y cuáles son sus tipologías y causas. Para eso entonces ya le doy la bienvenida al doctor José Hernández, especialista en pediatría, habitual de nuestros programas y subdirector de la Dirección Provincial de Salud además. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy dedicado al programa a una de las enfermedades crónicas de la infancia y que, como todos conocemos, afecta también al resto de la población. La diabetes mellito, en sentido general, es una enfermedad endocrino-metabólica que tiene sus especificidades en la manifestación como diabetes infanto-juvenil, tiene sus características propias, donde se invocan incluso algunos mecanismos inmunológicos para su aparición y desarrollo. Esta es una enfermedad, la diabetes infanto-juvenil, que ocupa el 3% del total de casos de diabetes en una población determinada. Es decir, tiene una incidencia en la población pediátrica menor que en la población adulta. Es una enfermedad que realmente requiere un cuidado especializado, al igual que todas las diabetes, por especialistas en endocrinología, también por pediatras, por clínicos, por especialistas de MGI, es decir, que todo el sistema de salud involucrado en la atención a esta enfermedad crónica. Doctor, ¿en qué edad específicamente o sobre qué edades no se diagnostica y cómo determinar el tipo de diabetes que es? Bueno, prácticamente la totalidad de la diabetes en el niño y en el adolescente es la diabetes tipo 1, puesto que existen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, también como conocida como diabetes insulino dependiente, es decir, que requiere estrictamente para su control insulina. Y existe la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente en la población, frecuente en el adulto, aunque hay que reconocer que hay una tendencia a la aparición de diabetes tipo 2 en la población infantil también, sobre todo en la edad de la adolescencia. La diabetes infanto-juvenil es más agresiva, es más complicada, y abordaremos este tema, estas situaciones durante el programa. O sea, hay dos etapas, una primera infancia, tal vez, y la infanto-juvenil, que bueno, ya lo dice la palabra, ya el niño ha crecido. Precisando su pregunta, la pregunta anterior, puede aparecer en cualquier edad de la línea pediátrica, desde el nacimiento hasta los 18 años, 11 meses, 29 días, que hasta ahí cierra la edad pediátrica, pero es más frecuente en la edad escolar, a partir de los 6 años, hacia la adolescencia, hacia los 14 años. Este es el periodo donde realmente más afectación tenemos en la población pediátrica. Pero también tenemos niños con 6 meses con diabetes infanto-juvenil. Son los menos. Pero no es lo más común. No, o sea, en la práctica dice que son los niños ya, los escolares, o sea, el niño de edad escolar. Escolar y adolescente. Bueno, los síntomas principales, esto es muy importante, siempre porque la familia está en sintonía con el programa, porque el mensaje es educativo de nuestro espacio para que todo el mundo aprenda un poco más. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos ver en este niño? Nosotros, o sea, los que los manejamos, detectar, o que tal vez el niño ya si es un poquito mayor no sepa explicar cómo se siente, algún malestar. Existen síntomas cardinales que orientan mucho. Es el hecho del niño que tiene sed constantemente, que pide tomar agua, toma agua, por ende orina más que lo habitual. Si es un niño pequeño, un niño que no se orina en la cama y comienza a orinar, es un elemento de observación muy importante de ver qué está ocurriendo. La polidicsia, que es un síntoma que expresa el deseo constante de comer. Pero además, contradictoriamente, es el niño que nos llama la atención en la casa, a la familia, que come, y más bien el peso disminuye. Una disminución de peso. También se puede acompañar de decaimiento, vemos al niño decaído, con disminución de la vitalidad, serían algunos aspectos. También tiene otras formas de presentación, sobre todo porque estas manifestaciones que dijimos son también
atribuibles a las manifestaciones en el adulto. Pero en el niño, particularmente, hay una forma de presentación ya con complicación, como es el hecho de la cetoacidosis diabética, un cuadro de extrema urgencia que requiere atención en unidades de atención al grave, donde el niño puede llegar a un coma, puede hacer una cetoacidosis, que es un cuadro clínico motivado por la dificultad de entrar la glucosa a la sangre, a las células del organismo, para ser utilizada para la nutrición, para el metabolismo del cuerpo, y entonces el organismo tiene que utilizar para nutrirse, para nutrir las células, proteínas almacenadas y grasas almacenadas, fundamentalmente en órganos como el hígado. Eso hace que se liberen una serie de metabolitos intermediarios que hacen que se incrementen, algo que conocemos en el alcohol de la medicina, que se incrementen los cuerpos cetónicos, unas moléculas de sustancias que hacen que el aliento del niño tome aliento de fruta, sobre todo de fruta fermentada, el aliento cetónico característico, y es propio de esta complicación. Cuando hay una cetoacidosis diabética, se incorpora como manifestación el dolor abdominal mantenido y los vómitos incontrolables. Una respiración rápida, que es expresión del cuadro de acidosis, y ya esto es una forma complicada de debut de la diabetes, que es frecuente en los niños y adolescentes. Claro. Bueno, entonces hacemos una pausa, ponemos al aire la sección Tu Salud al Día. Primero, lávese las manos y el lugar de punción con jabón y agua y seque muy bien. Segundo, prepare su dispositivo de punción. Desenrosque la tapa ajustable del dispositivo de punción e inserte la lanceta empujando hacia abajo con firmeza hasta que esté completamente asentada. Tome una tira reactiva del vial GlucoQuick G30A y ciérrelo inmediatamente. Inserte la tira reactiva para encender el medidor. Espere que el icono de gota de sangre y el icono de tira aparezca en la pantalla del medidor. Para realizar la prueba en la yema del dedo, sujete el dispositivo de punción que cargó previamente contra el lado de la punta del dedo y presione el botón de liberación para crear el pinchazo. Masajee suavemente la mano y el dedo hacia el sitio de la punción para formar una gota de sangre. Con cuidado acerque la tira reactiva y toque la gota de sangre formando un ligero ángulo. La tira reactiva actúa como un pitillo para atraer la sangre a su interior. Mantenga la tira reactiva en la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido que indica que la tira reactiva tiene suficiente sangre para realizar la prueba. En la pantalla se iniciará la cuenta regresiva. Después de 5 segundos, el resultado de la prueba de glucosa aparecerá en la pantalla del medidor. Bueno, continuamos hablando de diabetes hoy en Bebé en Casa. Y la diabetes tipo 2, doctor, en otras épocas se dice que era poco frecuente en los niños. Sin embargo, en la actualidad ha ido aumentando, a la vez que también ha ido aumentando la obesidad infantil, un término al que usted se refería. ¿Es un planteamiento válido esto, doctor? O sea, ¿tiene relación? Sí, en el mundo cada vez se reportan más casos de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se asocia con factor de riesgo la obesidad, a lo cual nos referíamos anteriormente, muy relacionados con hábitos dietéticos inadecuados, el ingerir comida chatarra, la chatarra, todos estos alimentos que le gustan tanto a los niños. Sí, los peyes, las papitas fritas. Exacto. Y realmente son factores de riesgo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, los trabajadores del sector de la salud, pero le corresponde también a la familia, tener conciencia de esto y controlar esta ingesta desmedida de estos productos, y controlar el peso es importante. En cuanto a las causas en el niño, yo quiero referirme a algo que siempre está en nuestros diálogos, que es la lactancia materna. Se considera que el fracaso de la lactancia materna es algo que influye, en un factor de riesgo para la aparición de diabetes infanto-juvenil, la diabetes tipo 1. Por eso insistimos en la importancia de una lactancia exclusiva al menos 6 meses y complementada hasta los 2 años, porque está demostrado también que la introducción precoz en la dieta de un niño, en la alimentación de un niño, de otras leches, por ejemplo,
un componente de la leche que es la ceroalbúmina bovina. Esa proteína puede originar la formación de anticuerpos porque es rara en nuestro organismo y es capaz de formar anticuerpos que pueden lesionar a órganos nuestros, y sobre todo hay un órgano diana que es el páncreas. El páncreas es la glándula que tenemos que es responsable de producir la insulina. Cuando el páncreas se afecta o se agota, es que se produce la diabetes porque no hay la insulina suficiente para garantizar que la glucosa que tenemos, que ingerimos, que tenemos en nuestro torrente circulatorio, entre a las células para ser utilizada para la nutrición celular. Entonces, cuando no hay insulina pasa esto. Decíamos, y volvemos al tema de la lactancia materna, se forman anticuerpos que dañan el páncreas. Y por lo tanto, hay una afectación de las células que producen la insulina y ahí viene la diabetes. La introducción del gluten precoz, muy aparejado al fracaso de la lactancia materna, es otro factor de riesgo que contribuye a la aparición en el tiempo de la diabetes infantil. La diabetes infantil es un poco compleja en cuanto a su aparición. ¿Por qué? Porque aquí hay una destrucción, fíjense, una destrucción de las células que producen en el páncreas la insulina. A tan temprana edad. A tan temprana edad, por lo tanto, ese individuo se queda sin insulina. Y ese individuo va a requerir la administración de insulina. Por eso decimos que la diabetes infantil o infanto-juvenil es dependiente de la insulina. Sí. Siempre el paciente tiene que administrarse insulina exógena a través de la inyección, varias veces incluso al día, acorde al ciclo metabólico, y es una característica, porque hay una destrucción de la célula, esa célula no se recupera. De ahí la importancia de todo lo que podamos hacer en cuanto a prevención de la diabetes, el control de nuestro peso y en los niños pequeños una buena lactancia materna. De todo este tema que hemos conversado, podemos inferir que el niño o en el niño influye mucho la alimentación, o sea, la llamada, como usted decía, comida chatarra, otros alimentos como golosinas que a veces sustituyen el convencional, la convencional comida de la casa. ¿Esto influye en la obesidad temprana aun y cuando no haya factores genéticos? O sea, el comer tal vez a deshora, desmedida. Sí, tiene que haber un régimen de alimentación ordenado. Incluso está previsto, está establecido que tiene que haber 6 comidas al día. Desayuno, una merienda ligera. Cuando hablamos de merienda puede ser un platanito, alguna fruta, almuerzo, merienda en la tarde, comida y merienda al acostarnos. Algo, un té, un juguito de fruta, una guayabita, media guayabita, lo que tengamos a nuestro alcance. Y esto es muy importante para garantizar el metabolismo normal de nuestro organismo. Pero cuando esto es en exceso, es desmedido, y sobre todo cuando se incrementan los alimentos con alto nivel glucémico, es decir, que tienen capacidad de incrementar la glicemia en nuestro organismo, esto aún constituye un mayor factor de riesgo. Por lo tanto, hay que trabajar esto. Y control del peso es importante. La práctica de ejercicio físico es extremadamente importante diariamente. Aunque el niño es hiperactivo, hay que crear desde las etapas tempranas el momento de hacer el ejercicio. Claro. Antes del baño, se quita la ropita, llegó de la escuela, hay que poner al niño a hacer los llamados filminutos, que a veces no tienen una carga tan grande, pero vamos creando un hábito de que hay que hacer ejercicios diarios. Y esto lo tiene que hacer porque nuestro programa es abarcador, dirigido a la familia, a los niños, pero también a ellos, porque la familia es necesario que mantenga su salud para que cuiden a nuestros niños. Los adultos tenemos que hacer un poco de ejercicio y que los niños nos vean y las niñas nos vean haciendo ejercicio todos los días antes del baño, aunque sea 5 minutos. Predicar con el ejemplo. Bueno, me llamaba la atención, doctor, cuando revisábamos algunas bibliografías para preparar el espacio, 2 síntomas presentes que requieren una actuación rápida de los padres. O sea, ahí estaba descrito el rubor facial debido a la cetoacidosis que usted conversaba y también este aliento con olor a acetona. Estos 2 fenómenos, o sea, el aliento y el rubor, ¿a qué se deben específicamente? Solo decíamos que al no es poder entrar la glucosa al interior de la célula, el organismo que es sabio tiene que tomar. Es como usted en la despensa de la casa. No tiene, por ejemplo, chícharo para cocinar,
y tiene frijol negro, tiene que coger el frijol negro, claro, por poner un ejemplo. Sí. Hay que irse a algo más para recibir calorías y que nuestra célula se alimente. Y entonces se utiliza la grasa almacenada fundamentalmente en el hígado y en otras regiones de nuestro cuerpo, y las proteínas también. Los aminoácidos que derivan de las proteínas, los ácidos grasos procedentes de las grasas, en su metabolismo incrementan los cuerpos cetónicos. Son unas sustancias químicas que tienen esta característica. Tienen un olor a acetona, a fruta, y eso está presente en el aliento de los niños, y se produce rubicundez por la vasodilatación que se produce por la acción de estos productos. Pero lo que decía anteriormente, eso unido a lo que va a aparecer el dolor abdominal, los vómitos incontrolables, nos hacen pensar en una de las complicaciones más temidas, que es la cetoacidosis diabética, que puede llevar al niño al coma y que incluso puede llevarlo a la muerte. Bueno, una vez diagnosticada la diabetes en el niño, será fundamental el control, por supuesto, de la alimentación, el ejercicio físico, el monitoreo de la glicemia diariamente. ¿El tratamiento con insulina, doctor, es imprescindible en la diabetes tipo 1? O sea, ¿siempre en la mayoría de los casos será la primera opción? La diabetes infanto-juvenil, la tipo 1, el tratamiento es insulina. Y la insulina se administra de por vida, porque realmente están destruidas las células que la producen en el páncreas. Si esto no tiene retroceso. En el adulto no hay destrucción total de estas células, y por lo tanto hay pacientes que se pueden controlar con medicamentos como la glibencalamida, la glimepirida, otros medicamentos, la metformina, que tiene sus indicaciones muy precisas, sobre todo cuando en el adulto hay obesidad, que ayuda al control de la obesidad, pero también a veces hay que administrar insulina. Llega un momento que el diabético tipo 2 adulto utiliza los hipoglucemiantes orales, estas tabletas a las que hacía referencia, pero llega un momento en que no es capaz de suplirse la falta de insulina. Claro. Y caen ya después dependientes de forma mixta con la insulina, y hay momentos que tiene que pasar al régimen de insulina. Entonces vamos a Postrecitos de la Abuela, un segmento que siempre gusta. Para preparar infladas es muy sencillo. Hierve agua y luego añade media cucharadita de sal y una cucharada de azúcar. Remueve hasta disolver en el agua caliente la sal y el azúcar. Luego incorpora 1,5 tazas de harina. Remueve e integra bien hasta que se forme una masa. Amasa sobre una mesa y extiéndela bien. Corta en tiras y luego fríe en la sartén. Polvorea de azúcar y ya están listas las infladas. Bueno, doctor, ¿cómo es la vida de un niño con diabetes? Este padecimiento afecta, como ya hemos visto, en algo su desarrollo y su crecimiento saludable. ¿Cómo debe ser en el seno ya de la familia la atención a un niño diabético? El niño, la niña y la familia de ellos deben llevar una vida normal, con las particularidades de los elementos que se referían al control dietético, la regulación en la ingesta de alimentos. Un diabético puede comer de todo, pero en cantidades bien definidas por su médico de asistencia, acorde a su peso, a su edad y su estado nutricional. La administración de insulina, que incluso en las primeras etapas lo administra la familia, pero ya cuando el niño es un escolar que tiene 8 o 9 años, ellos hay que enseñarlo a ellos mismos medicarse, porque la autorresponsabilidad con la salud es fundamental. Estos niños tienen que hacer uso de la insulina siempre, y por lo tanto, esto es un elemento importante. En la práctica de ejercicios físicos son elementos clave, y el papel de apoyo de la familia, importante. Hoy nosotros estamos celebrando en nuestra provincia un campamento provincial de verano para niños diabéticos. Están pasando los niños diabéticos de todos los municipios, con sede en Varadero. Allí estamos brindando, hay un espacio de convivencia donde estamos reforzando orientaciones desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de ejercicio físico, de cuidados, de manejo del uso de la insulina, etcétera, para contribuir a que la vida de estos niños sea integrada. Un niño diabético
y una familia donde hay un niño diabético es una familia que también tiene derecho a ser feliz. Claro. La felicidad es integral y la integran, está conformada por muchos momentos que tenemos que hacer lo más agradable para todos nosotros. Y los niños diabéticos tienen una condición, pero juegan, estudian, se hacen seres totalmente independientes y llevan una vida normal. ¿Qué protocolos están implementados por el MINSAP, ya casi al final de nuestro espacio, para la atención a estos niños? Bueno, la dispensarización, empezando por los consultorios, por los equipos básicos de salud. Ese paciente tiene que estar dispensarizado en el grupo 3, donde están los pacientes enfermos. En este caso, con una enfermedad crónica. El control trimestral en consulta en los consultorios, la evaluación por los pediatras semestralmente y sus consultas periódicas en los servicios de endocrinología. En el caso de los niños, en nuestra consulta provincial, en el Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño, en nuestro hospital pediátrico, pero también en los centros de atención al diabético presentes en los territorios de acá de Matanza. Lo tenemos en el barrio de La Playa, un magnífico centro, sí. Cárdenas y Colón. Bueno, será necesario entonces conseguir el control glucémico posible. Se asocia con una menor frecuencia de complicaciones, o sea, a pesar de que usted siga el control de la glicemia, usted puede tener el problema. O sea, si lo abandona, se dificulta. O sea, los medios están garantizados, digamos, las llamadas tirillas que a veces nos faltan. ¿Cómo se puede hacer? Sí, es muy importante el control de la glicemia para llevar una vida normal. Claro. Un diabético con sus cifras de glicemia dentro de parámetros normales es un paciente, al igual que un hipertenso, controlado. Y se evitan las complicaciones, porque son frecuentes las complicaciones en la diabetes. Insistimos en que todos conocemos las afectaciones que existen en la retina, en la afectación de la visión, la neuropatía diabética que afecta los nervios periféricos, complicaciones vinculadas a problemas de sensibilidad. Por lo tanto, son frecuentes las lesiones en los pies, el llamado pie diabético. Sí. Hay una disminución de la sensibilidad en el organismo, sobre todo en los miembros inferiores, y por lo tanto a veces no se siente la manifestación de una rosadura por el zapato, y ahí puede originarse una complicación que puede llevar al pie diabético, llamado pie diabético, que tiene sus características en cuanto a evolución. Controlar la glicemia es fundamental para evitar las complicaciones, y una de las complicaciones más temidas, y sobre todo en los niños, es la cetoacidosis diabética, que lo puede llevar al coma. Bueno, vamos entonces al segmento Lente Creativo. Aquí están las fotos que siempre nos envían y lo puede seguir haciendo. Esta es tu sección Lente Creativo. Podrás enviarnos tus fotos o videos de los momentos más lindos que compartas con tu bebé en casa. Bueno, y estamos casi al cierre de nuestro espacio, se nos va el programa conversando con temas interesantes como en el caso de hoy, que es la diabetes. Doctor, consideraciones generales acerca de este tema, algo que quede. La importancia del control metabólico. Los pacientes diabéticos, las familias tienen a su disposición glucómetros para monitorizar los niveles de glicemia, que debe hacerse varias veces al día para ajustar las dosis de insulina. Sobre todo, muy importante cuando se produce el debut y no hay un control bien definido. Es cierto que en ocasiones nos están faltando las tirillas para los glucómetros, y se hizo un esfuerzo importante en nuestro país a través de toda la biotecnología, y se sacaron a la distribución por Tecnosuma glucómetros para los diabéticos. Las tirillas son también de producción nacional, porque las tirillas tienen que ser compatibles con el glucómetro. Claro. Hay dificultades, pero en estos momentos nosotros estamos estableciendo algunas estrategias para lograr dar prioridad, sobre todo al diabético que más se nos puede complicar. ¿Cuál es? El diabético infanto-juvenil. Y estamos haciendo gestiones incluso con el Ministerio de Salud Pública para ver si podemos incrementar la disposición
de tirillas para nuestra familia. Quizás no para dar cobertura a toda la necesidad, pero sí incrementarla. Bueno, entonces, doctor, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en nuestro espacio de Bebé en Casa. Como es habitual, lo espero la próxima semana con otro tema interesante. Muchas gracias por esta oportunidad. Ya el reloj marca nuestros 27 minutos de tiempo televisivo, así que espero que algunas de tus inquietudes se hayan disipado y que regreses la próxima semana para juntos seguir descubriendo cómo es la vida con un bebé en casa.